Hola, hola, ¿me escuchas, Josué? Buen día, profe. Sí, sí se escucha. Buenos días, qué bueno, ya logramos la conexión. Ok. Ok, pues a ver si están viendo la pantalla. Si estamos viendo la pantalla, pues vamos a iniciar. ¿Estás viendo la pantalla, Julián? Sí, profe. Ok. Vamos a iniciar. Les voy a pedir, bueno, a algunos que abran sus cámaras para yo tener la posibilidad de ver a alguien, pues y sentirme que estamos en un diálogo frente a frente. Y que no estoy yo solamente hablando al aire. Bueno, pues esta frase que está ahí, si la están viendo, que es una frase muy antigua, según las crónicas, se encuentra o se encontraba en el pórtico del templo de Delfos, desde luego mucho antes del Imperio Romano, y desde luego mucho antes de que el Papa Justiniano decidiera apropiarse del cristianismo para volver a levantar el Imperio Romano ante la debacle que sufría en ese tiempo, ¿no? Y ante la caída del Imperio Romano, ante el desprestigio, bueno, pues lo que hacen es apropiarse del cristianismo, arroparlo y ahora ellos abanderar, después de que combatieron cristianos, ahora ellos se convierten en cristianos y establecen un nuevo imperio a nivel mundial que todavía prevalece. Pero esto pareciera una contradicción con pues, lo que el imperio nos ha enseñado y lo que el imperio nos trajo a América. El imperio nos trajo a América, según ellos, la religión verdadera, pero se contradice con esto, porque esto prácticamente lo que te está diciendo es, si quieres conocer a Dios, pues conócete a ti mismo, porque en ti vive Dios. Si Dios no estuviera en ti, tú no funcionarías, pues. Somos una réplica de la creación. Entonces, bueno, ahí se los dejo como un mensaje general. Desde luego que no es ni una misa ni es un servicio cristiano. Simplemente es una reflexión. Esto es lo que tenemos hoy, pero lo que tenemos hoy tiene antecedentes. Y hay una historia contada y hay una historia oculta. Y la historia contada la cuentan los triunfadores. La historia oculta se queda con los perdedores. Entonces hay un paradigma que triunfa, hay un imperio, hay una situación que impera, que se tiene que aceptar a veces por convencimiento y otras veces por sometimiento y otras veces pues por conservar la vida,
Pero esa es la historia de los humanos. Bueno, pero aquí venimos a otra cosa. Para entender esta cuestión ahora, entiendo que ya nos quedó claro el mecanismo electroquímico en general, ya nos queda muy claro lo que son los cátodos, los ánodos, los positivos, los negativos, las zonas anódicas y catódicas en los materiales, que estas cosas no las podemos nosotros evitar, es la naturaleza misma. Con esas diferenciaciones de energía libre disponible para interaccionar unos con otros, porque al final pues eso es, energías que tienden a ser hacia lo positivo y energías que tienden a ser hacia lo negativo. En el sentido que algunos necesitamos que nos inyecten energía para movernos y otros nos sobra energía y siempre estamos en actividad. Todas las sustancias así están funcionando en la naturaleza. Hay algunas raras que más o menos se mantienen en un punto de equilibrio. Les llamamos sustancias anfóteras, pero de ahí para allá todas las demás se van hacia lo positivo, hacia lo negativo, y en las interacciones unos ceden energía y otros ganan energía, o también para que unos se muevan o que algunos procesos se den necesitamos aplicar energía, y otros no necesitan energía, se dan de manera natural, los conocemos como procesos espontáneos. Faraday desde hace bastante rato pues creó dos leyes fundamentales, que es en lo que me voy a ocupar el día de hoy, y que tienen mucha importancia para la cuestión de la corrosión, porque es lo que nos permite cuantificarla, contar los gramos y los tiempos. Entonces Faraday dice, hay dos leyes fundamentales que ahorita los vamos a ver. Entonces ya vimos nosotros el significado eléctrico de la corrosión. La corrosión es un proceso electroquímico y que como consecuencia genera electricidad. Y si genera electricidad, entonces se puede medir, porque el impulso eléctrico se puede medir. Lo único que se necesita, pues, es tener un equipo que sea capaz de medir esos impulsos eléctricos o esos impulsos electrónicos y que una vez que tenemos el impulso electrónico, lo podamos asociar con la cantidad de iones que representa el impulso electrónico. Porque esos iones, a nosotros la información que nos dan, pues es la cantidad de materia que se desprendió en algún punto específico o en alguna zona específica en una estructura. Entonces ya les había dicho el día de ayer, yo generalmente digo, bueno, pues esto que estamos viendo aquí, en primera instancia dice el metal está en estado sólido, ¿se acuerdan? Después de la flecha está en estado acuoso, en estado iónico, y como consecuencia genera cierto número de electrones. Pero claro, cuando ustedes tienen un pensamiento ingenieril, que eso es de lo que se trata aquí, de lo que se trata es de generar un pensamiento ingenieril, un pensamiento concreto. Cuando ustedes tienen un pensamiento ingenieril, inmediatamente van a la flecha. Dicen, ok, para que esto se transforme a ion, pues va a haber involucrados procesos termodinámicos en principio. Segundo, procesos físico-químicos. Tercero, fenómenos de superficie. ¿Por qué? Porque la reacción para que este pase a ion, pues necesita necesariamente que algo suceda en la intercara. En la interfase ahí que se forma entre el medio ambiente y la estructura metálica. Entonces depende de las características de esa intercara, de esa interfase. Pero también depende de las características de la película que forma en un principio. Porque forma la película y ahora que el proceso continúe, pues va a depender de las características de la película. Si la película o la capa que se forma en la estructura es muy buena o de excelentes propiedades, pues todos entendemos que el proceso se va a bloquear. ¿Sí? Si la película no es de buenas propiedades, pues todos entendemos que va a haber una interacción a través de la película o que la propia película se va a desprender. Y el desprendimiento de la película, ¿qué significa? Desde el punto de vista termodinámico, formación nuevamente de la película. ¿Qué significa la formación nuevamente de la película? Pérdida de mayor cantidad de iones. Y entonces en cierto punto vamos a tener adelgazamiento de la estructura.
Si fuera parejo, diríamos, bueno, pues la estructura se está deshaciendo parejo, ¿no? La cosa es que cuando se ve en un punto específico, pues ni se está deshaciendo la estructura y aparte está en un punto específico muy concentrado el ataque y ahí es donde estamos teniendo la pérdida. Por diferentes situaciones que tengan que ver con el estructurado, la manufactura, la soldadura, el armado, otra vez. Es que eso es lo que tenemos que tener presente. Que cuando nosotros abusamos de la fuerza al apretar un tornillo en algunos equipos específicos, podemos meter tensiones que van a generar corrosión por tensiones. Cuando aplicamos soldadura y no hacemos un relevado de esfuerzos adecuado o no controlamos las temperaturas cuando es necesario, dependiendo del tipo de acero que estamos soldando, vamos a tener problemas. Y esos pues se van a presentar después, no se ven ahí de manera inmediata. Entonces es un proceso de oxidación, un proceso anódico, porque se da en el ánodo, un proceso de disolución porque representa que el metal pasa a ser ion, y un proceso de degradación porque nos queda claro que nosotros las estructuras no las hacemos para que se degraden, no las hacemos para que se conviertan en iones, las hacemos para que cumplan con una función estructural de resistencia y que tengan un conjunto de propiedades que nos permitan apostarle a una función en un proyecto de ingeniería. Eso sería en términos generales. Faraday creó el concepto de equivalente electroquímico. Como todos los científicos, esos que están husmeando y buscando, esos perfiles tan especiales, de gente que siempre busca y encuentra, pues él empezó a hacer experimentos y determinó que cuando él hacía pasar un culombio de corriente, pues se desprendía, dependiendo de la materia que desprendía, había cierta cantidad de gramos. Y entonces él definió el concepto de equivalente electroquímico y dijo, bueno, vamos a decir que el equivalente electroquímico es la cantidad de gramos que se desprenden cuando nosotros hagamos pasar a través de un circuito un culombio de corriente y que eso signifique en una parte, en la parte iónica, en la parte del ánodo, en la parte anódica, que eso signifique que hay una disolución. Se va a disolver un gramo. Pero si lo vemos en la parte contraria, en el cátodo, entonces se va a depositar o se va a reducir un gramo. ¿Qué estamos viendo? ¿La parte anódica o la parte catódica? Estamos viendo la parte anódica, se disuelve. Estamos viendo la parte catódica, hay un proceso de reducción donde se consumen electrones. Entonces él dice, pues muy sencillo, vamos a ponerlo y para no hacernos bolas, el proceso es equilibrado. Y entonces podemos pensar que así como se desprende, cuando hacemos pasar un culombio, se desprende cierta cantidad de gramos, esa misma cantidad de gramos son las que se pueden depositar. Y entonces ya depende de qué estén hablando, celdas electroquímicas o celdas electrolíticas. Están viendo procesos de corrosión, procesos de generación de corriente como las pilas que se hacen para generar corriente, todas las pilas que tenemos en los dispositivos, la Rayovac, la Everready, ¿cómo se llama? La Duracell, todas estas marcas. Lo único que hacen es nada más poner elementos que de manera espontánea se empiezan a interaccionar en un proceso electroquímico espontáneo, generan una corriente durante un tiempo mientras entran en proceso de envenenamiento y bueno, pues hay electricidad. Ok. El equivalente químico, por otro lado, pues vamos a revisarlo porque él dice, bueno, tenemos un equivalente electroquímico, pero lo que realmente nosotros teníamos que llegar es al concepto de equivalente químico porque eso es lo que nos permite hacer cálculos de manera más objetiva. Y entonces vemos el equivalente electroquímico y vamos a pensar, aquí tenemos equivalentes electroquímicos, ya dijimos que era la cantidad de gramos que desprende un culombio. El equivalente electroquímico del aluminio es este que tenemos acá,
El de la plata, igualmente. El del estaño, cuando tiene valencia 2. El del estaño, cuando tiene valencia 4, es diferente. Lo cual quiere decir que aquí tenemos 2 equivalentes químicos y acá tenemos 4 equivalentes químicos. Entonces teníamos el equivalente electroquímico, ya nos queda claro, es la cantidad de masa que desprende un culombio. Pero después aparece el concepto de equivalente químico que está vinculado a la valencia fundamentalmente. Y ahora vemos acá, dice, ¿cuántos culombios requiero para desprender un mol de una sustancia? ¿Cuántos culombios necesito para desprender un mol de una sustancia? Dice, bueno, en el caso de la plata, que tiene una valencia igual a 1 y su masa atómica son 107.8 gramos por mol. Entonces la pregunta es, si ese es el equivalente electroquímico, pues ¿cuántos culombios necesitarían ustedes para desprender un mol? A ver, resuélvanlo. Hay puntos para que lo haga más rápido. Saquen su calculadora. Profe, creo que ya lo tengo. ¿Sí? ¿Cuánto es? A mí me sale 96.428.22. 96.428.22. A mí me dio lo mismo. O sea que ya está. Ya no tendríamos por qué estarle dando mayores vueltas, entonces me voy a ir un poquito más rápido, nada más para fijar la idea. Lo quise dejar así porque esa reflexión es importante. Porque para hacer estos cálculos hay una fórmula, pues. No hay fórmulas para todo. Pero lo importante no es nada más aprender a aplicar fórmulas, lo importante es entender las cosas, ¿no? Pues aquí era simplemente una regla de 3 simple. Porque pues ahí están los datos y están las respuestas, ahí es lo que les estoy poniendo. Ahí están los datos y están las respuestas. Dice, ¿cuántos culombios requiero para desprender un mol de una sustancia? Ok. ¿Alguien tuvo problemas? ¿Alguien tiene problemas para resolverlo? Así, con franqueza, alguien que no encuentre ni por dónde está el hilo. Sí, profe, yo no le entiendo nada. Yo, profe, yo no lo entendí. Yo también, profe. Yo también, profe. ¿No le entienden? Ok. Escuchen lo que digo. Voy a regresar. Aquí está. Un equivalente electroquímico. Un equivalente electroquímico se entiende como la cantidad de gramos que desprende un culombio de corriente. Ahora bien, aquí están los equivalentes electroquímicos. Aquí está el de la plata.
Es decir, esta es la cantidad de gramos que desprende un culombio. Luego viene la pregunta: ¿cuántos culombios yo requiero para desprender un mol de una sustancia? Ya sé que para desprender cierta cantidad de gramos necesito un culombio. La pregunta es muy sencilla. Me están preguntando, bueno, si para desprender tal cantidad de gramos necesitas un culombio, pues ¿cuántos culombios necesitas para desprender un mol? ¿Vale? Y acá está la otra, por otra parte, me dice, bueno, un mol es igual a 107.8 gramos. Aquí está. Me está diciendo que un mol tiene 107.8 gramos. Si el mol, pues es la masa atómica de la sustancia. Pues entonces ya está, ¿no? Si con un culombio desprendo tantos gramos que representan el equivalente electroquímico, bueno, con X culombios que yo necesito, voy a desprender 107.8. A ver si ahora sí. Sí, profe, ya lo volví a hacer y ya me quedó eso. Ok. La cuestión es que veamos el mecanismo, pues. Que veamos el mol, que veamos el mecanismo, que nos acordemos. Un mol, ¿cuánto es? Pues un mol pues es la masa atómica. El mol es la masa atómica. Pues yo necesito saber cuánto voy a desprender. ¿Cuántos culombios necesito para desprender el mol? O el equivalente a la masa atómica. Ok. ¿Alguien todavía está atorado? Yo no, profe, pero ahora va bien. ¿Ya estamos? Ok. Pues ahí está, ¿no? Un culombio desprende esto, X culombios desprenden esto. Es una cosa muy sencilla, pero no es la operación matemática. Es la comprensión de lo que nosotros estamos imaginando, porque pues esto es la corrosión. Esto es la corrosión. Entre más corrosión tenemos, más corriente se está generando en el circuito, en la interfase, en el contacto de la solución con la estructura. Si hay más corriente, hay más corrosión. Si hay más corrosión, hay más materia desprendida. Si hay más materia desprendida, pues hay más gramos que se están yendo como iones. Pues tenemos que entenderlo porque pues vemos que la corrosión está en todas partes y así lo escuchamos. Y vemos los esquemas y vemos en donde quiera las manchas de corrosión, sí pues, pero ¿qué significa eso en términos reales? Que ese es el asunto, ¿no? Conocer más el fenómeno y volvernos más conscientes, porque es parte de con lo que necesariamente nos vamos a enfrentar. Casi siempre nos vamos a enfrentar en algún momento con alguna situación que tenga que ver con la corrosión. Y a veces se da hasta en los procesos. Por ejemplo, si estamos produciendo una lámina muy fina o extra fina y hay corrosión en los cojinetes, donde están los rodillitos que están en las áreas de conformado, si hay corrosión, esos rodillitos se desajustan y entonces los espesores ya no nos salen dentro de tolerancia. Y si la norma es muy dura, pues ya no vamos a poder producir mientras no tengamos que cambiar el sistema para poder alcanzar exactamente las tolerancias que la norma nos está especificando en cuestiones de espesor.
Estoy hablando de láminas, pero también podemos hablar de alambres. Y a veces resulta que hay problemas en los cojinetes del rodamiento porque quedó humedad atrapada entre la grasa que le ponemos para lubricar, o en los lubricantes que agregamos hay humedad atrapada. Y cuando hay un desgaste, genera una corrosión milimétrica, microscópica, pues. Y a veces eso es suficiente para que tengas un desajuste. Si lo desconoces, pues siempre vas a estar pensando que es la mala suerte. Si ya le buscaste todos los parámetros de control al equipo y no lo puedes resolver, pues hay que ir a revisar, a ver si no te encuentras con que después de ver al microscopio las bolitas o observar de manera muy concreta las cosas, te das cuenta que lo que estás teniendo es un problema de corrosión. Y a lo mejor el problema está vinculado con la calidad del lubricante que estás metiendo. Tú mismo le estás metiendo la humedad sin darte cuenta. Pongo un ejemplo que no a todos se les ocurre que pueda suceder, pero son ejemplos reales, pues. Ok. Entonces, cuando este es en el caso de la plata, vamos a ver si es el caso del aluminio. Bueno, ya vimos cómo hacerlo, ¿vale? Tenemos el caso del aluminio, son 27 gramos. El equivalente químico es esto, ya lo demás es ocioso. Simplemente van a hacer la misma operación y van a encontrar aquí que la cantidad que les va a dar es 289,731. Pero se van a encontrar que si esta cantidad la dividen entre 3, les va a dar 96,577. Porque el aluminio tiene valencia 3. Y entonces es cuando ya le vamos encontrando sentido a la vinculación de la valencia en este asunto. Ok, es el mismo procedimiento. Un culombio desprende esto, aquí está. Un culombio desprende, aquí está, miren. Un culombio desprende estos gramos. Este culombio desprende estos gramos. O si lo quieren ver al revés, estos gramos son desprendidos por este culombio. Es la lectura de la nomenclatura. Estos gramos que están aquí son desprendidos por un culombio. O bien, un culombio desprende estos gramos que están aquí. Hacen la regla de 3 y les da esto. Luego, si lo dividen entre 3, que es la valencia, en el caso anterior la valencia era 1 porque era la plata. Aquí la valencia es 3 porque es el aluminio, entonces nos va a dar 96,577. ¿Sí salió? Si aprendieran de a oídas, pues estaría todo dar, ¿no? Si todos aprendieran a por estar oyendo, pues estaría todo dar. Antes me exigirían a mí que fuera más elegante en el lenguaje, porque todo lo que usted dice se nos queda, ¿no? Pero sí, profe, pero ahorita ha sido muy claro, sí le hemos entendido. Ok, ¿está claro? Profe. ¿Hay alguien que no lo haya entendido hasta aquí? Profe, disculpe, yo sí entendí eso, pero lo que no entendí es por qué, sé que la valencia es 3 y sé que se tiene que dividir entre 3 por la valencia, pero ¿qué efecto tiene la valencia sobre los columbios? Los columbios. ¿Qué efecto tiene la valencia sobre los columbios? No, pues nada. Simplemente nos está sirviendo para sacar los equivalentes químicos. A ver si ya lo vamos viendo. Miren, este está asociado a un equivalente químico. Este está asociado a un equivalente químico. La diferencia es que aquí tenemos 3 equivalentes como consecuencia de la valencia. Acá tenemos un equivalente como consecuencia de la valencia, porque la valencia de la plata es 1. Ok, vamos a avanzar. Vámonos aquí ya directo. Ya lo entendieron. Aquí está el caso del estaño. El estaño es valencia 2, la masa atómica es 118,7. Hacemos la misma operación
y obtenemos esta cantidad de coulombios que necesitamos. Sí, pero como tenemos valencia 2, al considerar la valencia 2 aquí, nos da otra vez 96.499. Estamos hablando de sustancias distintas. Estamos hablando de sustancias distintas. Pero así como dice el dicho, todos los caminos llevan a Roma. Y las sustancias todas, como los seres humanos, tenemos muchas cosas en las que coincidimos. Entonces está aquí. La valencia es 2, dividimos esta cantidad y nos da 96.500. Acá dividimos esta cantidad entre las 3, que es la valencia, y nos da 96.577. ¿Vale? Aquí tenemos ahora el estaño más 4. Y como que ya nos da la idea, ¿no? Son puras relaciones directas. Aquí está el caso del estaño con valencia más 4. Tenemos el equivalente electroquímico, la masa atómica, y bueno, pues nos da 96.516. Profe, una pregunta. En los ejercicios que hemos estado haciendo, el número rondea sobre 96.500, 96.400, 96.516. ¿Todos rondan sobre ese número o fue coincidencia también en este? No, es algo inducido. Todo llega ahí. Pero entonces, este valor, sí, adelante, te escucho. Pero entonces ese valor de 96 más o menos debe de dar en las otras reacciones también. A ver, ¿qué sacan como conclusión? Hasta aquí. ¿Qué sacan como conclusión ustedes? Observen todo lo que estuvimos diciendo y qué es lo que sacan como conclusión finalmente, porque hubo algunos elementos que intervinieron. Hubo elementos que intervinieron. La masa atómica, la valencia, bueno, hablamos del mol, pero ¿qué sacan como conclusión cuando todo ronda en torno a un número? Pues de que puede llegar a ser constante. Puede llegar a ser constante. Es decir, que hay una condición que lo lleva a ser constante. Y de ahí ya podemos sacar, pues, una conclusión. Ahora, regrésense otra vez en el pensamiento y véanlo aquí. Esta cantidad, ¿qué es esta cantidad? ¿Alguien me puede decir esta cantidad? Son coulombios aquí. Estos son 386.016.26 coulombios. ¿Estos coulombios qué representan? La cantidad de coulombios que pasan por cada mol, en cada mol. La cantidad de coulombios que se están ocupando para desprender un mol. O un equivalente a la masa atómica. ¿Vale? Si lo vemos acá, ¿esto qué es? Pues es lo mismo, ¿no? La cantidad de coulombios que se requieren para desprender un mol. Pero nos fijamos aquí que aquí dividimos el mol, o la cantidad de coulombios que desprenden un mol, los dividimos entre 2 y nos da 96 y feria. Y acá la cantidad que desprende un mol la dividimos entre 4 y nos da 96 y feria. ¿Qué sacan como conclusión? Que la energía es parecida o es la misma para desprender un mol, solo que se varían por su valencia. Que la cantidad de corriente que necesitamos para desprender un equivalente químico, ¿se acuerdan que partimos de ahí?
la cantidad que necesitamos para desprender un equivalente químico, pues es más o menos la misma. Estos ya son numeritos de más o menos. Y cerramos finalmente la constante a 96.500. Y así aparece en la literatura, en algunos aparece 96.498. 96.500 colombios. Ya nomás le ponemos la diagonal y el equivalente. Y eso significa que nosotros necesitamos 96.500 colombios para desprender un equivalente químico de cualquier sustancia. O también 96.500 colombios para recuperar de un elixir de lixiviación, para recuperar un mol o un equivalente químico, pues, de sustancia de la solución. Siempre, yo les insisto siempre, porque quiero aprovechar esta parte, porque al mismo tiempo que lo asociamos a la corrosión, lo asociamos a lo otro que es el proceso electrolítico, pues porque una cosa, lo mismo que sucede acá, sucede en el extremo. Si se desprenden 2 electrones en el ánodo es porque se están consumiendo en el otro lado, si no el proceso no se da, pues. Si desprenden 20 electrones es porque se consumieron 20 electrones en el otro lado, si no el proceso no se da. No podríamos decir, es que se produjeron 20 electrones y en el otro lado nomás se consumieron 15. ¿Y dónde quedaron los otros 5? En el calor. En el calor. Es el principio de electroneutralidad. Es decir, lo que dejas en un lado se tiene que compensar en el otro. Ok. Vayamos pues a continuarle aquí. Ahora sí ya nos queda claro, pues, lo que es el equivalente químico. Ustedes mismos ya lo vieron. El equivalente químico es la cantidad de corriente que necesitamos para desprender, otra vez, desprender o depositar un equivalente químico. Se requiere un promedio de 96.500 coulombs. A este valor se le conoce en electroquímica como el faradio o la constante de Faraday. Entonces a veces ya dice alguien, es que necesitamos 20 faradios de corriente. Bueno, ya sabemos a qué se refiere, ¿no? 20 multiplicado por 96.500. 5 faradios de corriente. Necesito 5.2 faradios. Ah, bueno, lo multiplico por 96.500 para pasarlo a coulombios. Ya de coulombios, pues lo puedo fácilmente interpretar en amperes cuando ya lo vinculo al tiempo. Cuando lo vinculo al tiempo ya lo estoy llevando a amperios y bueno, pues ya estamos entrando en el otro terreno. Entonces, la constante de Faraday vale 96.500 coulombios por equivalente, o bien el faradio, como ustedes se acostumbren o como lo vean en la literatura. Aquí lo tenemos entonces de manera más sencilla. Ahora sí, ya bien cocinado, ¿no? Un equivalente químico no es más que la masa atómica sobre la valencia. Y ahí está, miren. Un equivalente químico se obtiene dividiendo la masa atómica sobre la valencia. Aquí está el equivalente químico y los 59.35 es la cantidad de masa que va a desprender el faradio. ¿Cuál es? Es el estaño, ¿verdad? Este es el estaño, 59.35. ¿Vale? Sin embargo, cuando nosotros tenemos la valencia 4, el equivalente químico vale 29.675. Lo cual significa que a partir de un mol yo voy a tener 4 equivalentes químicos en este caso y acá voy a tener 2 equivalentes químicos. Porque estoy diciendo que el equivalente es la masa atómica sobre la valencia. Si la valencia es 1, la masa atómica me significa que me va a generar un equivalente. Si es 2, 2 equivalentes. Si es 3, 3 equivalentes. Si es 4, 4 equivalentes. Y cualquier equivalente de cualquier sustancia
de cualquier sustancia. Esto es lo que simplifica mucho los cálculos en electroquímica. El equivalente químico de cualquier sustancia siempre va a ser la obtención del cociente de la masa atómica sobre la valencia. Si hablas de aleaciones, bueno, tienes que determinar cuáles son los elementos más representativos. Hay algunas fórmulas para obtener eso, pero bueno, aquí no es el caso. ¿Vale? Con que entendamos de manera muy clara qué significa esto, avanzamos. En el caso del aluminio, aquí está, un equivalente químico valdría pues 9 gramos. Nos queda muy fácil, ¿no? El aluminio tiene una masa atómica de 27, 27 entre 3, 9. ¿Cuánto vale el equivalente químico? 9. ¿Qué significa eso? Que esos 9 gramos yo necesito, en el caso del aluminio, 96.500 coulombios para desprenderlos o depositarlos, en términos generales. Digo en términos generales porque esta es la base teórica. Lo otro tiene que ver con lo que ya dije, la flecha, acuérdense, no se les olvide la flecha. La flechita, porque ahí en la flechita está todo lo que sucede para pasar de una parte a la otra. Y hay ocasiones en que aun cuando la flecha nos indicaría que deberíamos de pasar para el otro lado, a lo mejor nada más pasamos con el 50% de eficiencia. El proceso no se dio más allá porque hubo ciertos elementos que lo entorpecieron y se detiene. Y entonces entramos en las cuestiones de los factores cinéticos. Algo pasa en la interfase que entorpece el proceso y se detiene. O algo pasa en la interfase que acelera el proceso y se da en menos tiempo. Pero todo eso tiene que ver con la flecha. En la flecha está el pensamiento del ingeniero para entender hacia dónde quiere llegar y cuáles podrían ser los obstáculos. Ojalá y me explique, pues. En la flechita, ahí, es en donde debe de estar centrado nuestro pensamiento para pensar pues cuáles son los obstáculos que tenemos que vencer para llegar al otro lado. Fíjense, por ejemplo, en un proceso de lixiviación, ¿cuál sería el problema? Pues se me antoja, lo primero, pues el tamaño de la partícula. Ese ya es un problema. Segundo, las características de la superficie de la partícula para lograr que se disuelva con eficiencia. Yo estoy planteando que se va a disolver. Sí, se va a disolver, le vas a poner ácido. Sí, pero no se va a disolver con la misma velocidad si las partículas tienen un tamaño de 1/4 de pulgada, que si las partículas tienen un tamaño de 60 mallas o 100 mallas. Las cosas van a ser distintas, pero tu pensamiento está en juego. Eso es de lo que se trata. Ok, entonces, avanzamos. Equivalente químicos, equivalentes electroquímicos, otra vez, bueno, ya estoy hasta redundándole aquí. Esto ya quedó claro, el faradio. Ahora bien, un faradio lo obtienen dividiendo el equivalente químico entre el equivalente electroquímico. Un faradio lo obtienen dividiendo el equivalente químico entre el equivalente electroquímico. A lo mejor simplemente ya es una relación obtenida aquí de lo que sacamos hace un ratito. El equivalente químico es la masa sobre la valencia, aquí está, va a valer 9. También el faradio puede ser el equivalente químico, como decíamos acá, entre el equivalente electroquímico, y bueno, aquí está, 8.9933 entre el equivalente electroquímico y nos da el faradio, 96.505. Entonces se cierra la pinza. No hay duda, nos queda claro. El equivalente electroquímico es la cantidad de masa que desprende o deposita un coulombio. El equivalente químico es la cantidad de masa que desprende o deposita un faradio. Y el faradio es equivalente a 96.500 coulombios, más o menos. Ay, como se acostumbra uno a hacer los cálculos. ¿Qué más? El equivalente químico se obtiene dividiendo la masa entre la valencia. Y ya.
Nos queda claro. Ahora sí ya podríamos pensar en esta cosa que está acá, miren. Ahora sí ya podríamos pensar en esta cosa que puse al principio. Aquí, ahí está. Ahora sí ya está, ¿no? Ahora ya la vemos con otra visión. Ahora ya vemos que el metal se va a desprender a iones, que va a generar electricidad. Sí, pero ahora ya tenemos una relación para vincularlos. Ahora ya sabemos que esto lo podemos cuantificar en equivalentes químicos o en equivalentes electroquímicos. Y que esos están relacionados con una constante eléctrica. Y entonces ahora sí ya podemos jugar. Resulta que podemos tomar lecturas de electricidad y transformarlas a valores de masa. Y resulta que tenemos valores de masa y los podemos transformar a electricidad. Masa desprendida, ok, se desprendieron tantos gramos por milímetro cuadrado por década. Tantos gramos por milímetro cuadrado por cada década. Está. Gramos peso. Milímetros cuadrados área. Década tiempo. Sí, pero ¿cuánta electricidad me representó? ¿Por qué sería importante eso? Ah, pues porque en la prueba que vas a hacer inicial de simulación o de modelación, pues tú necesitas ver cosas que vas a imaginar que van a suceder en el futuro, porque la corrosión, pues para que la podamos ver si es superficial y visible, van a tardar años, y alguna nunca la vamos a ver hasta que no vemos la falla. Entonces, por eso, siempre que se hace un análisis de falla, con la experiencia, la gente ya empieza a tener la visión de que si hace un análisis de falla que presume que las propiedades no respondieron, pues ahí tiene las dos disyuntivas. Tratar de echarle la culpa al proveedor de que le vendió algo mal hecho, y el proveedor pues tiene otra alternativa. Si no, las cosas sí están bien, probablemente tuviste un problema de corrosión. Entonces ya hay que ver, fue fatiga, sí, pero fue fatiga, simplemente fatiga, o fue fatiga asistida por corrosión. Si hubo algún mecanismo de corrosión que ayudó a que la fatiga se diera, o la fatiga se dio sola. Pero fíjense, hay uno que está reclamando y hay otro que se está defendiendo. Y tú puedes estar en la posición del que reclama, puedes estar en la posición del que defiende. Y como en todos los litigios, pues el que tiene más saliva come más pinole, porque el litigio tiene un tiempo. Y no te van a decir, pues a ver si en 20 años lo resuelves, ¿no? Pasado mañana es la reunión y vamos a definir a ver en dónde están las responsabilidades de qué fue lo que pasó. Porque hacemos las piezas para que cumplan con ciertos requisitos estructurales. Sí, pero hoy día, sobre todo, hoy en estos tiempos, tenemos que pensar en que no solamente son los requisitos estructurales, sino también es el medio ambiente en el que se van a aplicar. No les va a funcionar hacer un equipo para instalarlo en una zona rural que para instalarlo en una zona marina. No se puede hacer igual. Tienes que contemplar cosas para prevenir la corrosión si lo vas a poner en una zona corrosiva marítima, en la costa. Y si no, por lo menos si tú eres el ingeniero que está participando ahí, por lo menos debes de decir, ¿se está contemplando esto? Que se ponga esto en el contrato de compra. Que la empresa que nos está vendiendo nos está garantizando que allá, que se previeron situaciones que allá pueden disparar pilas de corrosión. Porque si no, lo estás haciendo en lo convencional, ¿eh? Estás comprando como si fuera la situación igual y no es igual. No es lo mismo instalar un equipo en la Ciudad de México, en Toluca, que instalarlo en Zitácuaro. Son cosas diferentes. Pero bueno, este es el mundo
de la corrosión. Déjenme ver si hay alguna otra idea final para cerrar esto. Ya creo que quedó bastante claro. Con esto, este tema queda concluido. Ahí tienen ejercicios y tienen explicación en sus notas. Los que ya van terminando el resumen, pues ya no les pareció nada de raro esto. Entonces aquí está la primera ley de Faraday, muy entendible. La corriente que pasa por los electrodos es directamente proporcional a la cantidad de masa que desprende o deposita. ¿Nos quedó claro? ¿Vale? Es una ley. La corriente que pasa por los electrodos es directamente proporcional a la cantidad de masa que desprende o deposita. Lo mismo desprende que lo mismo deposita. El Faraday va a desprender un equivalente químico o va a depositar un equivalente químico. ¿De qué sustancia? No sé, pero va a ser un equivalente químico. ¿Cómo lo obtienes? Ya te dije, divides entre la valencia y sale. Esto quiere decir que si un amperio desprende 0.5 gramos, 2 amperios van a desprender 1 gramo. 3 amperios van a desprender 1.5. Etcétera. Eso simplifica mucho las cosas, ¿eh? De hecho, así se hacen los cálculos en electroquímica, donde hacen recuperaciones, procesos electrolíticos. Segunda ley de Faraday. Una misma cantidad de corriente, que es la reafirmación del faradio, ¿no? Una misma cantidad de corriente separa o deposita en los electrodos el mismo número de equivalentes químicos de diferentes sustancias. Son las dos leyes de Faraday para electroquímica. Hay otras leyes de Faraday para electrónica. No, estas son para electroquímica. A lo mejor vieron las leyes de Faraday ustedes cuando llevaron física. Y bueno, ya para cerrar. Resulta que si queremos nosotros calcular la cantidad de gramos que se desprenden o se depositan, simplemente multiplicamos el equivalente electroquímico por la corriente por el tiempo. Y ya está. La cantidad de gramos que se desprenden es igual al equivalente electroquímico por la corriente por el tiempo. Lo quieren ver diferente, le ponen aquí. El equivalente electroquímico le ponen la masa atómica arriba sobre la valencia multiplicada por la constante de Faraday, todo esto multiplicado por el tiempo y por la corriente. ¿Vale? El equivalente electroquímico es igual a la masa, es el equivalente químico, perdón. Esto es el equivalente químico entre el faradio y el equivalente químico sería la masa atómica entre la valencia y luego entre el faradio. Entonces ponen aquí masa atómica, la rayita, y abajo le ponen valencia, faradio. Lo multiplican por I, por T, y ya tienen otra forma para no tener que determinar el equivalente electroquímico. Se van con la masa atómica, la valencia de la sustancia que la conocen y la constante de Faraday. Ahora, ¿quieren saber el tiempo? Pues nada más despejan aquí. ¿Cuánto voy a tardar para desprender esta cantidad de masa? ¿Vale? Si el equivalente electroquímico es este y la corriente de que dispongo es esta. Dispongo de una fuente de poder que me va a dar tantos amperios. Los equivalentes electroquímicos vale tanto. Quiero desprender tanta masa. ¿Cuánto tiempo voy a tardar? O la otra, ¿cuál es la corriente que necesito para desprender esta cantidad de masa cuando el equivalente electroquímico vale esto y necesito hacerlo en tal tiempo? Y ya está. ¿Ah? Tan simple como eso. O sea, interpretando lo que dice ahí. Por eso les digo que se pueden hacer los cálculos sin ver esta cosa. Sin embargo, bueno, uno se acostumbra. A veces las fórmulas lo que hacen es limitarte la visión. Yo les pude haber dado esta fórmula desde un principio y ahorrarme toda esta clase. Pero yo creo que sí fue importante entender todas las relaciones estas para llegar finalmente aquí. Esto está en la literatura.
Esta es la cantidad de gramos que desprendes o depositas en un electrodo. Y esto es igual al equivalente electroquímico multiplicado por la corriente por el tiempo. O también es igual a la masa dividida entre la valencia. Todo esto dividido entre el faradio multiplicado por la corriente por el tiempo. Y ahí juegan como quieran. Bueno, les voy a mandar por ahí algunos ejercicios de tarea para que reforzar esto. Nada más como una evidencia. Y listo. En todo caso, dice aquí abajo, esto se los pongo porque esta es la frase lapidaria, ¿no? En todo caso, esto que está aquí es una fórmula, pero esto que está acá es fundamental. En todo caso, hay que considerar la eficiencia y el rendimiento. Ahí nos ubicamos en la parte real. Eficiencia, a veces tiene que ver hasta con la persona que supervisa el proceso, que prepara las soluciones, la temperatura, las concentraciones, el pH. Si se mantienen siempre en los rasgos, hay mayor eficiencia. El rendimiento de la solución, ¿es efectivo realmente la disolución que tengo? ¿Es efectivo realmente el nivel de recuperación? Esto nos sirve también para reflexionarlo y vincularlo con procesos electrolíticos. Acuérdense, en los electrolíticos nos interesa el cátodo y la recuperación. En los electroquímicos nos interesa la disolución y la corrosión, que es un proceso de disolución. Pues muchas gracias, son las 8. Mañana tendremos oportunidad de algún comentario que tengan en relación con esto, si quedó alguna duda. Bueno, mañana reanudamos con el tema. Que estén bien. Bye, bye. Gracias, Ya, profe. Hasta Nos vemos mañana. mañana. Hasta mañana, profe. Les vaya bien, bye, bye.